las 9:04 de la mañana tenemos con nosotros nuestra entrevista central. Va a estar hablando el querido amigo jurista Eddie Skinner. Nos va a estar hablando sobre pues la rendición de cuentas, ya que eso es ya la próxima semana. La próxima semana el presidente de la República pues se verá ante la Asamblea Nacional en el Congreso de la República para hablar de este año de gestión gubernamental, que digamos será pues el primer año verdadero, porque aquel año pasado pues no tenía un año completo siendo presidente de la República, tenía apenas 8 meses, 7 meses, y ahora sí que ya va a tener un año y medio ejerciendo el cargo. Y bueno, Eddie nos explicará también de qué se trata todo esto. Buen día, Eddie. Hola, muy buenos días, Yuri. Saludo con mucho agrado a todos los oyentes y las personas por las que escuchan El Sol de los Sábados a través de las plataformas digitales y por Sol 106.5, a Cristian, saludo a Casal, que también está por aquí, y por supuesto a Susi, y siempre es un agrado estar aquí con ustedes. Pues bien, Yuri, usted ha referido algo sumamente importante que ya al día de hoy y a partir de la próxima semana será tema de debate, que es la formalidad o la obligación que tiene el presidente de la República de rendir cuenta a la nación, o como lo llaman constitucionalmente. Sí, establecida constitucionalmente por el artículo 128, numeral 2, letra F de la Constitución de la República. Y es una práctica democrática conforme a lo que es los principios republicanos que tienen los gobernantes de informar o hacer un balance a sus electores o al pueblo dominicano en este caso, de la situación financiera, las proyecciones, las expectativas esperadas. Y es una práctica, como bien he dicho, propio del republicanismo y las conquistas democráticas en otros regímenes políticos prefieren llamarle el Estado de la Nación. A mí me gusta mucho ese término, el Estado de la Nación, como lo define la Norteamérica, porque deja un poco más claro la visión que impregna el presidente de la República de dónde nos encontramos ahora mismo. Entonces, hay grandes expectativas sobre muchos temas que el presidente presentará a la nación el 27 de febrero, en ocasión de conmemorarse el 178 aniversario de la fundación, de la conmemoración de la independencia nacional o la fundación de la República. Y es bueno analizar tanto las expectativas que se ha generado en el debate nacional como los logros, que me identifico con muchos de ellos, y otras propuestas que ha presentado el presidente de la República. Eddie, aunque entremos más adelante en los temas puntuales que entiendes debería tratar el presidente, antes de eso quiero que nos digas cómo debe ser la estructura de esta rendición de cuentas, porque en diversos momentos, diversos presidentes de nuestra nación han dedicado una parte importante de su discurso a hablar de gestiones anteriores y a hacer promesas que no me parece que sean los elementos principales que deben estar presentes en una rendición de cuentas. Lo que vamos a hacer y no lo que se hizo. Exactamente. Mira, eso es común en muchas democracias. Ustedes observan muchos discursos del Estado de la Nación que rinden los presidentes de Norteamérica, por ejemplo, los casos de Obama, Bush, Bush y todos los presidentes de Norteamérica. Siempre ellos enmarcan su discurso a levantar lo que es la moral de tanto de los ciudadanos como de su propio partido, porque se generan también allí disputas, y dedican un buen tiempo de su discurso y eso para mí me parece válido, un gran momento a su discurso para abordar los temas meramente políticos de la proyección del gobierno, de las conquistas, y ese elemento picante que se le añade a la rendición de cuentas, que para mí es válido ese escenario. Ahora bien, lo que sí debe de cumplirse siempre
es la formalidad legal del artículo 114 de rendir lo que es la proyección macroeconómica conforme al presupuesto general de la nación, la situación fiscal del Estado, cuáles serían las proyecciones y expectativas. Y creo que esta vez, ya como establece Yuri, el presidente tiene un escenario muy favorable para indicar cuáles son esas proyecciones y cuáles son esos logros alcanzados durante el último año de su gestión. Contestando ahí, ya sin salirme del marco de tu pregunta, Susi, es normal que en toda democracia se dedique un momento al ámbito meramente político, incluso electoral. Ahora, lo que sí no podemos salirnos ya al final o dentro de una etapa del discurso, dentro de lo que es el formalismo constitucional, de concretizar esos aspectos que he mencionado. Eddie, ahí se da una situación que siempre que hay rendición de cuentas viene a ser tema de cuestionamiento, que si el presidente necesita, por ejemplo, oralizar el discurso, o sea, exponerlo y no puede hacerlo a través de la entrega sencillamente del documento que presente sus memorias durante ese lapso de tiempo, que si debería ser un modelo donde se increpe a través de los legisladores que conforman las ambas cámaras conjuntas, donde se le haga una especie de careo, pregunta-respuesta al presidente de la República sobre temas puntuales, porque el presidente es quien domina el discurso, y si él no quiere hablar de un tema, no se habla de ese tema, sencillamente. ¿Cuál es tu apreciación sobre esos planteamientos que siempre se hacen para estas fechas? Bueno, son planteamientos que se hacen. Ahora bien, hay que entender el régimen político en el que estamos. Esa metodología de preguntas-respuestas es un modelo propio de los regímenes parlamentarios. Por ejemplo, Churchill y muchos primeros ministros ingleses iban allí al Parlamento y se generaba incluso un debate y unas disputas entre los parlamentarios y quien en ese momento era el primer ministro. Hoy mismo se da. Si ustedes observan a veces el comportamiento en el Parlamento español también, eso es propio de los regímenes parlamentarios. Ahora, aquí en una democracia meramente republicana y donde el poder, los asuntos de gobierno están enmarcados en el presidente de la República, se marca dentro de lo primero que citaste. Podría cualquier presidente en algún momento presentar las memorias, porque una formalidad que se le otorga al presidente de la República de enviar al Congreso esa rendición de cuentas podría hacerse de esa manera, con una proyección por escrito, ¿no? Que se hace siempre se presenta al Congreso de la República. Ahora bien, eso nunca un presidente va a dejar imposible de aprovechar un escenario como ese para darle la cara en sí mismo con su voz propia y su discurso a los ciudadanos dominicanos, en este caso, de cuáles son las expectativas y enmarcar allí qué ha hecho durante su gestión de gobierno. Nunca a un presidente norteamericano se le ocurriría dejar de ir al Congreso de la República para rendir el Estado de la Nación. Ese es el mejor escenario para un presidente. Pero Eddie, ahora pasemos un poco tal vez a la parte política. El presidente se va a enfrentar, digamos, a un escenario desafiante, porque aquí la gente está al grito, digamos, con el tema de las gasolinas, de los combustibles. Está al grito con el tema de la carestía, del incremento de la canasta básica familiar y los amagues que ya va haciendo impuestos internos sobre... Está como amagando, uno lo ve y dice, bueno, ¿qué será? No será. Una reforma fiscal pasiva. Una reforma fiscal pasiva que no muchos economistas, muchos economistas plantean que lo que ya hicieron con los profesionales liberales, ¿no?, de reducir el margen para cobrar impuestos, es también algo que pretenden hacerlo con la MIPYME, que es el principal generador de empleo, que ahora para los impuestos me parece que están exentos hasta 9 millones mensuales, ahora lo van a bajar de 2 millones en adelante. Entonces, es un contexto, digamos, un poco ya que va convulsionando. Entonces, el presidente tiene que expresar refutar esa confianza parte, ahí. Refutar esa parte, Yuri, pero eso sí creo que quiere. Que todo el que paga impuestos, que es la mayoría de los dominicanos, en esta fecha ya le toca pagar el impuesto sobre la renta
de todo lo percibido el año pasado. Y ese golpe es un golpe fuerte que cada quien tiene que dar de manera anual encima de que entonces se estén hablando de todos estos otros temas de más impuestos y demás. Mira, la rendición de cuentas que efectuará el presidente de la República el 27 de febrero, estoy seguro que él abordará esos temas. Sobre todo porque se ha anunciado ya y está dentro de las 12 propuestas que hizo el presidente de la República para el diálogo nacional que se enmarca dentro del escenario del Consejo Económico y Social. Entre esas 12 propuestas están 3 de ellas que fueron anunciadas la semana pasada. El proyecto de ley de reforma a la ley de hidrocarburos, que ya el presidente de la República ha anunciado la reforma a ese sistema de compensación para establecerle el precio de los combustibles. Él se referirá a eso y ya ha tomado una postura, y a mí me parece un indicativo muy importante que se haya decidido presentar ante el Congreso de la República la reforma de esta ley. Es un aspecto muy importante que el presidente de la República tocará. También lo referente a la ley de fideicomiso y lo que toca correspondiente a la central termoeléctrica Punta Catalina, sobre todo con la auditoría que ha solicitado el Poder Ejecutivo para saber la auditoría financiera, porque ya hay una auditoría técnica, para determinar el costo real de esa planta. Esos aspectos estoy seguro que el presidente de la República lo tocará, con otras propuestas relacionadas a otras reformas que él ha anunciado en el orden institucional y modernización del Estado. Y, por ejemplo, con respecto a algunos aspectos de la reforma o la propuesta de reforma a la Constitución de la República y otros avances que durante estos años de gobierno ha plasmado durante toda la intensidad que él ha impregnado en cuanto a lo que es en materia de recuperación económica y de sectores que por la pandemia y los rezagos de la crisis internacional ha tenido que trabajar arduamente. Y la reforma policial, me imagino, también. Sí, está dentro de las 12 propuestas del diálogo. Por eso yo toco y estoy convencido de que el presidente va a abordar esos temas. La reforma policial, la reforma a la ley de compras y contrataciones. El tema del agua no será un tema ajeno a su retórica, a su discurso y otros más. Eddie, yo en mi comentario planteaba, el intento de generar un anteproyecto de reforma antipolítico. Entonces se plantea un requisito que es inconstitucional, aunque lo pongan en la Constitución, aunque pretendan ponerlo en la Constitución, es inconstitucional. De que si una persona pretende, participar en la conformación de un alto tribunal, 5 años antes no debe haber tenido participación política o ni siquiera haber hecho proselitismo notorio. ¿Cuál es el parecer de Eddie Skinner sobre esta propuesta? Yuri, yo escuché su comentario hace un momento, lo respeto porque lo hace con mucho argumento, defendiendo lo que es la clase política. Yo soy un político de profesión y creo que la actividad política es una actividad noble. Ahora, yo prefiero también enmarcarme dentro de un razonamiento que hemos estado viendo en estos días, que en cuanto a lo que es la institucionalización de los órganos de control del Estado y los órganos del sistema de justicia. En una democracia tan insípida, yo creo que la propuesta de reforma que está haciendo el presidente de la República en esa línea es correcta, sobre todo porque aquí ha existido una cultura de politizar los estamentos de control, llámese la Cámara de Cuentas. Y no han dado resultados, porque yo puse unos ejemplos históricos. Sí, tú has puesto que cuando han sido dirigidos esos órganos por gente, no digamos político, pero con noción política, esos órganos han dado resultados. Por el contrario, cuando han sido dirigidos por outsiders, sociedad civil o personas sin compromiso, político, lo que han hecho es que, como ocurrió en el 20, se cargaron unas elecciones y no dan el resultado que la sociedad espera. No podemos desacreditar a aquellos que lo han hecho bien.
estoy de acuerdo contigo, pero hemos tenido precedentes, tanto en el sistema de justicia dominicano como en el régimen electoral, de personas que van con una misión meramente política a órganos que deben de ser imparciales, y hemos tenido resultados desastrosos. Aquí hace no muy poco se suspendieron unas elecciones, y tú me dirás, bueno, habían personas ahí de prestigio y prestantes, pero las personas son de prestante y de prestigio hasta que tienen una labor encomiable dentro de su función, y todos sabemos que se había permeado de manera política ese órgano electoral. Pero ahí no había ningún miembro de partidos políticos, por ejemplo. Ahí no había ninguno. Pero muchos de ellos tenían vinculación con el partido de gobierno. Bueno, una sola. No, pero independientemente de eso, Eddie, lo que el proyecto de reforma constitucional plantea no cerraría la compuerta a que eso mismo pudiera ocurrir, pero sí le cerraría la compuerta a que tuviera participación, porque yo puedo tener, digamos que yo puedo ser participación amigo empresarial personal del presidente Abinader, por ejemplo, y ser miembro después de la Junta, y no me inhabilita. Usted puede ser amigo, pero militar en un partido y de repente ser pero ahí es que voy. Presidente de la Suprema, por ponerle un ejemplo. Ahí es que voy. Eso de es los como 5 que estuvieron. Pero entonces el otro ejemplo, el siguiente. Yo soy director de Participación Ciudadana, que es también un partido, tiene la misma estructura de un partido, y entonces después me voy a hacer o embajador o director general de compra o qué sé yo qué. Pero es la misma vaina. Yo soy presidente del CONEO, vicepresidente ejecutivo, y después paso al gobierno. O yo soy miembro de ANGE o uno de los vicepresidentes de ANGE, y después también paso al gobierno o paso a una alta corte. Pues usted está defendiendo los mismos intereses. Pues usted dice, bueno, estamos defendiendo los intereses políticos, Eddie, por ejemplo. Sí. ¿Verdad? Uno presupone que si tú estás en un partido, tú vas a defender los intereses políticos de ese partido. Totalmente. Pero si tú estás en un organismo empresarial de eso, también va a defender los intereses. Pero sobre todo que en esos organismos empresariales, si tú perteneces y luego pasas a formar parte del gobierno, tienes de alguna u otra manera que salir de ese organismo empresarial. Pero igual, si tú vas a entrar a uno de esos cargos y tú estás en un partido, tú puedes salir del partido. Pero no dices 5 años antes. Entonces no debería ponerse la cortapisa para un sector y para el otro. Oye, algo, antes de que tú respondas, y perdón que te interrumpa. Hoy día, cuando tú vas a participar por la Cámara de Cuentas, optar por una posición en la Junta, te piden cartas de recomendaciones de instituciones sociales, políticas, empresariales, institucionales, profesionales, de cualquier grupo. Y eso pudiera entenderse que va consono con que tú respondes a los intereses de esos grupos. Así es. Mira, yo quiero especificar el marco correcto. Yo estoy dentro de la línea que establece Yuri, y me identifico con eso, de que la política para los políticos. Y los asuntos de gobierno para los políticos, porque para eso vamos a la carrera política. Ahora bien, lo que yo he querido señalar y especificar aquí es que evidentemente la democracia y los órganos de control y del sistema de justicia no pueden estar en manos de políticos. Si usted quiere hacer, usted tiene que definirse: o hago carrera política, o hago carrera de juez, o me perfilo para ser miembro de la Cámara de Cuentas bajo un perfil profesional, como lo está planteando el presidente. Y quiero plantear algo. Digamos decir, o haga carrera empresarial, o haga carrera de sociedad civil, sí, y no coja para la justicia, ni coja para ningún tribunal. Es que la justicia debe de ser imparcial. La justicia debe de ser imparcial, y el que va ahí no puede tener un tinte de ninguna naturaleza. Estamos dejando de lado del debate algo muy importante en esta propuesta de reforma que realiza también el presidente para institucionalizar la justicia y el sistema de control y la independencia del Ministerio Público. Y es que, señores, los jueces de carrera y los ministerios públicos de carrera, para eso se ha institucionalizado que las personas hagan carrera dentro de la judicatura y el Ministerio Público. Uh-huh. Eso es con la esperanza de que si usted es un Ministerio Público de carrera o un juez de carrera que inició desde juez de paz, debe ser tomado en cuenta al momento del Consejo Nacional de la Magistratura designar los jueces de la Suprema, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior Electoral y de los órganos jurisdiccionales. Llega el momento en que es pertinente valorar también a los miembros de carrera del sistema de justicia dominicano. Y dejar de lado ya la politiquería de la costumbre que existió
hace unos muy pocos años de hacer acuerdos políticos para llenar la judicatura y los órganos de control del Estado de políticos y de gente comprometida con intereses que no le favorecen a la nación. ¿Tú crees, Eddie, entonces que en esa reforma lo que se debió poner es que las personas que vayan a ocupar posiciones en los altos tribunales sean de carrera? Porque ahí sí es verdad que respetamos está contenido. Que respetamos eso que tú dices de que todos los miembros sean únicamente de carrera. No, ahí sí es verdad que el empresario no puede meterse, la sociedad civil no puede meterse, claro, bueno, el político no no va a puede sacar de meterse. un bolsillo. Claro, porque ahí ya todo el mundo tuvo que haber hecho una carrera, digamos, de más de una década para poder acceder a esa posición. Está contenido en la propuesta que hizo el presidente. No, yo no la vi, ¿no? Sí, no. Y si usted escucha los discursos del presidente, él ha referido lo que yo he planteado. Ahora bien, si observamos la última reunión o convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura, se valoró ese aspecto. O sea, es una práctica política que ya se está institucionalizando, porque me enmarco siempre dentro de lo que establece de este tema de llevar gente a los órganos de control y de justicia que tengan independencia. Bien. Bueno, Eddie, finalmente, digamos, planteémosle a la gente las expectativas que hay sobre esta rendición de cuentas el próximo domingo 27 de febrero del presidente de la República. Bueno, me enmarco dentro de un aspecto muy fundamental, que es una fortaleza del presidente de la República. Ya, si ustedes observan, como en el inicio he dicho, las 12 propuestas que el presidente de la República envió para el diálogo nacional y en el marco del Consejo Económico y Social, es evidente que Luis Abinader tiene la posibilidad de enmarcar dentro de esos discursos también esa propuesta que ha enviado para fortalecer a la nación aspectos fundamentales como lo que él ha propuesto de la reforma y modernización del Estado, la institucionalidad, el sistema eléctrico, que ya, como lo anuncié, hay una propuesta de reforma a la ley de hidrocarburos, a la ley de compras y contrataciones, y abordar un aspecto fundamental que, a pesar de habernos encontrado dentro del contexto de una gran crisis sanitaria generada por la pandemia del COVID, del coronavirus, y los efectos mundiales que genera todo lo que es la crisis que se ha generado en todo el mundo, él ha propuesto y ha enfrentado grandes esfuerzos en lo que es la recuperación económica. Eso va a ser un aspecto que tocará y creo que va a salir muy bien, sobre todo por el repunte del turismo, la recuperación de empleo, la reactivación de la construcción y otros aspectos que el presidente de la República sé que valorará y anunciará al país con grandes expectativas. Evidentemente habrán voces disidentes a su discurso y qué bueno que lo hayan, qué bueno que existan, porque eso es lo que al final se va a traducir en fortalecer la democracia y el debate en la República Dominicana. Eddie, antes de que te vayas, ¿pasan o no pasan las reformas, conociendo la realidad política, social, electoral incluso de la República Dominicana, antes de que concluya este mandato del presidente? Las reformas, sí, las 12. La totalidad, sí. Ya son 15. Bueno, si verificamos la esencia de las grandes reformas y las propuestas de transformación que ha hecho el presidente de la República y a la nueva generación, es una gran oportunidad para ver esto. Está buenísimo el proyecto. Ahora, en la realidad, por eso te digo, en la realidad que vivimos hoy, ¿se aprueban antes de que concluya el periodo presidencial de Luis? De este 24. Yo creo que un presidente gobierna para el porvenir y hay aspectos fundamentales que van a incidir más allá incluso de esta generación. Sí, claro. Entonces, los temas de debate que ha propuesto el presidente y en el que ha enmarcado su discurso sobrepasan, oiga bien, más allá de un periodo presidencial, porque el país tiene grandes retos que cumplir y yo celebro que él haya propuesto a la nación temas neurálgicos que nosotros debemos de debatir por mucho tiempo para buscar las soluciones, no inmediatas, pero para el futuro de la nación. Creo que te respondí. En el 24 se va a estar debatiendo. Es lo que Claro.
Bueno, muchísimas gracias al buen amigo Eddie Skinner que estuvo con nosotros aquí hablando sobre esta rendición de cuentas, que la gente la escucha mucho, pero no tiene tal vez la conciencia real de que hasta la propia Constitución, que es un mandato más bien constitucional para que el presidente de la República pues rinda a la nación todos los 27 de febrero las cuentas de las que ha hecho, las que tiene pendiente y las que pretende también hacer. Cambio y fuera.